Aquí puse convencidos y convertidos porque necesitamos convencernos, pero con gran convicción, y Dios va a operar un milagro que la Biblia llama conversión. En realidad tiene que ver con dos palabras muy comunes en la Biblia. Una de ellas es el nuevo nacimiento y la otra es teológica, una palabra teológica que se llama regeneración, o sea, volver a generar algo que aparentemente se degeneró. Y así fue la naturaleza humana, que se degeneró por el pecado. Cuando el pecado entró en el mundo, corrompió a toda la especie humana, y es por eso que nuestros sentidos, dice la Biblia, están atrofiados por el pecado. Por eso nosotros no podemos concebir la realidad desde el punto de nuestros sentidos físicos, oler, ver, escuchar, porque todo eso está atrofiado. Hay un sentido espiritual que va más allá de lo sensorial. ¿Se entiende o estoy confundiendo a alguno? Bueno, nosotros necesitamos tener convicción de las cosas que creemos, porque necesitamos dar buena respuesta de la fe que profesamos. Yo te pido que no te distraigas ahora, porque vamos a leer un texto donde Jeremías se lo transmite al pueblo de Israel y dice así en Jeremías capítulo 15, versículo 19. Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. ¿Quién lo dice a esto? Dios. Dios está diciéndolo a través del profeta Jeremías al pueblo de Israel. Hoy lo está diciendo a este pueblo que está aquí atento. Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Bueno, aquí hay una cuestión muy seria que tiene que ver con nuestra convicción, con nuestra creencia. Nosotros tenemos que no solamente creer en Dios, sino creerle a Dios. Son dos cosas absolutamente diferentes. Hay personas que creen en Dios porque, sí, escuché que hay que creer, pero no tienen convicción de por qué ellos creen. Por ejemplo, yo hice una lista que puede servirnos como test, de las cuales estas palabras que vamos a ver ahora sirven para identificarnos, para ver cuál de ellas puede estar ligada a nosotros. Por ejemplo, en cuanto a la conversión, hay una gran confusión y nosotros necesitamos aclarar esto. ¿Por qué? Porque una persona convertida es una persona genuina, una persona que sabe por qué hace lo que hace y se juega por lo que cree. Y su vida fluye en bendición y en armonía. ¿Por qué? Porque está absolutamente convincente de las cosas que ha determinado hacer, creer o vivir. Sin embargo, la confusión tiene que ver con estos términos. Por ejemplo, adherentes son personas que se pegan o adhieren, es decir, se pueden pegar a algo, pero no forman parte de ese algo. Es como que quieren succionar o quieren sacar algún provecho. Una sanguijuela se pega al cuerpo, succiona sangre. Una garrapata también se pega al cuerpo de un animal para chupar sangre, pero no forman parte de ese cuerpo. Puede ser que nosotros también de alguna manera estemos como adheridos a algo, pero no formamos parte de ese algo. Es como que no tenemos una comunión íntima, hasta no comulgamos, en el sentido de decir, yo lo hago por conveniencia, lo hago por fuerza mayor, lo hago por miedo, lo hago por X causa, pero no estoy plenamente compenetrado o integrado a lo que estoy adhiriéndome. ¿Se entiende? Por eso no hay conversión. Hay una mera conveniencia o un mero convencimiento de que pues conviene eso, pero no hay un compromiso absoluto. El segundo término, simpatizantes. Nos podemos sentir atraídos. Simpatizo, me atrae, me hace sentir bien, es como que no me disgusta. Pero hay una mera simpatía. Pero de ahí a comprometerme, de ahí a jugarme, de ahí a meterme con toda, no cuenten conmigo. Lo mío es una mera simpatía. A veces cuando se ve a una parejita que están todo el tiempo juntos, viene alguien que nunca falta indiscreto. ¿Qué es tu novio? ¿Es tu esposo? No, es una mera simpatía.
Eso lo escuchaba hace muchos años, ya no sé qué se dirá. Simpatizamos nada más, pero no hay ningún compromiso. Tercer término, colaboradores que ayudan. Es decir, cuenten conmigo. Puede ser que haya personas que tienen el don de ayuda, de misericordia, de servicio, que son 3 dones que la Biblia destaca y muy bueno que se los tenga. Y bienvenidos son. ¿Quién no quiere ayuda? ¿Quién no quiere una colaboración? Y es necesario que surjan estos dones para que haya mucho prójimo ayudado y mucho prójimo bendecido. Pero de ahí a un compromiso, a una integración, a una identificación absoluta y total, en ese sentido, bueno, ya no están para tanto. Es como la relación familiar, es decir, bueno, me doy cuenta que no me puedo casar con esta persona porque, bueno, simpatizamos, tenemos una relación, pero de ahí a jugarme y que sea hasta que la muerte nos separe, bueno, no cuenten conmigo. El cuarto término es participantes, que asisten. Sí, yo participo de vez en cuando, sé ir, a veces voy. Bueno, puedo ser un participante asiduo, es decir, me ven siempre, estoy firme, bien de plantón allí. Soy un pilar, no falto nunca, pero a lo mejor soy un número más. A lo mejor soy una persona que participa nada más, pero de ahí a integrarme, a formar parte, a vivir y a ser alguien activo y determinante, bueno, ese es otro tema. Y en quinto lugar, comprometidos, que se identifican. Comprometidos y que se identifican. Bueno, pero de ahí en más, yo puedo estar comprometido con una causa, con una misión, con un objetivo, con una visión, pero de ahí a jugarme y poner mi vida y, bueno, para que eso se cumpla, por más que yo muera, como fue el caso de Jesús. Jesús vino por una visión, por una misión, vino por un plan divino y Él puso su vida para que eso se cumpla. No, para tanto, pastor, no, cuenten conmigo, yo colaboro, yo participo, yo estoy, pero eso no. Bueno, quiero que me vaya siguiendo en esto, porque el último punto es la conversión. Y esto nos hace parte esencial. Esto ya hace que nuestra vida sea absolutamente diferente. Si te convirtieres, dice el texto bíblico, yo te restauraré. Necesitamos sí o sí la conversión. ¿Para qué? Para formar parte, para ser parte, para que Dios nos reconozca y que a través nuestro, por tal convicción que poseemos, fluya la bendición de Dios. A veces nosotros podemos creer estar convertidos, pero simplemente somos meros convencidos. Somos personas meramente participantes en una reunión. Somos personas que, bueno, nos simpatizamos con las causas del Evangelio, con el ejemplo de Jesús, podemos hasta con Él simpatizar, pero de ahí a encarnar el mensaje, a ser como Jesús, a identificarnos plenamente en el comportamiento de Jesús, ejemplo de Jesús, vida de Jesús, palabra de Jesús, obediencia a Jesús, ya es otro tema. Por eso la conversión no es algo que nosotros fabricamos, no es algo que nosotros ni siquiera podemos imitar, es algo que Dios provoca en nosotros, es algo que Dios produce en nosotros. Es un milagro. No podemos nosotros decir, bueno, yo me voy a convertir a mí mismo. No, eso viene de lo alto, es lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento. Antes éramos de una manera y ahora somos de otro. La conversión significa que algo cambió, y no algo, sino todo cambió. Nosotros, la Biblia nos dice que éramos antes muertos en nuestros delitos y pecados. Nos dice que antes éramos hijos de las tinieblas. Nos dice que antes estábamos en la oscuridad, pero a partir de Cristo algo cambió, o todo cambió, absolutamente. A partir de Cristo, dice la Biblia, todas las cosas fueron hechas nuevas. Y yo necesito darme cuenta que ese cambio es absoluto.
es algo notorio, es algo que no tengo que andar diciendo, che, cambié, fíjate que cambié. No, la gente misma lo va a notar. No es que nosotros nos estuvimos proponiendo, obviamente pusimos nuestra parte, porque si no hay voluntad dispuesta de parte nuestra, Dios no puede hacer nada. ¿Cuántos sabían eso? No es que Dios hace todo, hace el imposible, hace el milagro, no. Hay una parte que nos corresponde y es la parte de lo posible. Todo lo que esté dentro de nuestro alcance lo tenemos que hacer nosotros. Dios no lo va a hacer. Nosotros tenemos que poner nuestra parte. Y ahí, cuando llegamos al límite de lo posible y quedamos exhaustos diciendo, ya no tengo más nada que hacer, esto es imposible, ya estoy en un límite, recién ahí Dios empieza a abrir la puerta. Dios empieza a añadir lo que no podemos hacer nosotros y lo que Él tiene que hacer. Por eso necesitamos entender este proceso. Pasos para la conversión. Estos 3 pasos son fundamentales. Yo te pido que prestes atención, porque si vos sos una persona que todavía no te has convertido, sos convencida o convencido, en eso radica la diferencia de tu bendición o de tu maldición. Hay personas que se pasan toda una vida en una iglesia y viven bajo maldición. ¿Cómo puede ser eso? Dios nunca maldice, Dios siempre bendice. Sin embargo, hay personas que dicen, pastor, me la paso orando, yo no falto nunca, yo vengo, no falto nunca, pero es como que la maldición lo sigue. No pueden librarse de sus yugos, de sus ataduras, de sus situaciones corrompidas. Bueno, estas 3 cosas son fundamentales. La primera de ellas es el reconocimiento. ¿Reconocimiento de qué? Reconocimiento de tu situación. Nadie puede ser sano a menos que no sepa que necesita un médico o una cura. Hay personas que están enfermas, pero no reconocen su enfermedad. Siempre le echan la culpa a otros. Nosotros necesitamos reconocer nuestra verdadera condición. Cuando el hijo del pródigo, este hombre rico que se fue, su hijo, y despilfarró su fortuna perdidamente, dice que llegó al fondo del tacho, a lo más profundo de su bajeza, y allí, desde lo más profundo, tomó conciencia y dijo, oh, ¿qué está pasando aquí? Hay personas que no toman conciencia, hay personas que son golpeadas, maltratadas, vapuleadas y van cayendo y cayendo y cayendo y cayendo, y el orgullo no les permite reconocer su condición de impotencia. Nosotros tenemos que reconocer que no podemos hacerlo por nosotros mismos. Tenemos que recibir una ayuda sobrenatural. Y es ahí donde entra Dios, donde Dios quiere tomar lugar en nuestras vidas y nosotros se lo tenemos que dar. Nosotros tenemos que reconocer que necesitamos un cambio. Cuando yo llegué a Cristo, todo me iba bien en la vida, entre comillas, no me faltaba nada naturalmente, pero me faltaba todo espiritualmente. Yo estaba trabajando muy bien, ganaba muy bien, tenía un montón de amigotes, pero por dentro mío pasaba una procesión de vacío, de miseria, de broncas, de rabias, de insatisfacciones, de angustias, y que en ese tiempo yo me escapaba en la bebida. A lo mejor vos te escapás en la droga, o a lo mejor te escapás en el sexo, en la pornografía y en otras cosas, pero nada puede satisfacer el alma humana a menos que sea Dios, porque Dios nos creó, y nos creó para hacernos plenos y que disfrutemos la vida. Por eso, si no reconocemos que necesitamos un cambio, ese cambio nunca va a suceder. Sino que reconocemos que necesitamos a Dios, Dios no puede actuar en nuestra vida. Dios no es un patotero para meterse de prepo y obligarnos, Él nos llama. Por eso está la predicación, por eso está la invitación de Jesús. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Yo los haré descansar, dice Jesús. Hay muchas personas que escuchan esta invitación y no vienen a Jesús, siguen caminando por camino de perdición, siguen caminando rumbo al infierno, se golpean, se caen en un pozo, se levantan y el orgullo les hace reponerse y seguir como si nada hubiera pasado. Pero van a llegar un día a reconocer a Cristo, como dice la Biblia, cuando llegue la noche oscura del alma. Y esa noche oscura del alma llega para todos, te lo puedo asegurar. Cuando las personas están en la almohada, solos, en la oscuridad de la noche, en la recámara secreta,
y empiezan a darse manija con sus pensamientos. Dios quiere ayudarnos, Dios quiere hacer milagros con nosotros, pero hay personas que no se lo permite porque siguen caminando como si nada pasara y siguen cayendo al mismo tiempo. La segunda cosa que necesitamos, quienes reconocemos que necesitamos a Dios imperiosamente, es el rechazo. Pero cuidado aquí, ¿no? Ya mucho rechazo hay en el mundo por las mismas personas. Hay gente que rechaza a otros, gente que se enfrentan por rechazo a fulano, rechazo a mengano. Bueno, ese es un sentimiento diabólico. Dios nos manda a amar, aún al enemigo. Así que imagínate, pedirle que Dios haga el milagro para que en vez de rechazo te haga aceptar y amar inclusive. Pero este rechazo tiene que ver con el pecado. El pecado es lo que trajo la maldición al mundo, es lo que generó la muerte espiritual del mundo. Y el pecado mata, el pecado corrompe, hace que las personas sean absolutamente destruidas. Una persona en pecado se va pudriendo por dentro. ¿Por qué? Porque el pecado le agrada al diablo, no a Dios. Dios ama la santidad y Dios detesta el pecado. Por eso escucha esto. Hay personas que vienen a la iglesia y siguen en pecado. Siguen mintiendo, siguen robando, siguen estafando, siguen adulterando, siguen fornicando, siguen engañando, siguen siendo violentos, siguen siendo agresivos, siguen siendo maldicientes. ¿Cómo los puede bendecir Dios? Dios no puede bendecir una persona que está profundamente comprometida con el pecado. El pecado agrada al diablo, el pecado condena al infierno, el pecado mata. Y hay personas que por ese mismo pecado se aburren, se sienten sin propósito, se sienten vacíos, se sienten con odio, con bronca, hasta no tienen sentido para vivir y hasta les corre la idea maligna de pegarse un tiro. ¿Cuántas personas hay así que pueden estar a nuestro alrededor? Por el pecado. Pero si nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado, dice la Biblia que Dios es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Por eso que necesitamos ser sinceros. Delante de Dios nadie puede mentir, delante de Dios nadie puede esconderse. Tenemos que reconocer que Dios lo ve todo. Él escruta nuestro interior. Él puede señorear sobre toda su creación y saber perfectamente cuál es el estado que tenemos cada uno de nosotros. Por más que nosotros nos floriemos y nos adornemos y nos hagamos como para lucir delante de la gente y que la gente diga, mirá qué bueno parece, qué rico que parece, o qué pobre que parece. No, Dios ve nuestro corazón y a Él no lo engaña nadie. Y lo lindo es que Él sabe todo. Por eso lo más lindo es que nosotros reconozcamos nuestro pecado y decirle a Dios, Señor, perdóname, me equivoqué, me arrepiento, te pido perdón, te pido ayuda. Y cuando somos sinceros, Dios nos ayuda. Porque Él está viendo que hay un principio de virtud, que Él aprueba. Pero si las personas encubren su mentira, encubren su pecado, ese mismo pecado le va a terminar llevando al mismo infierno, donde está Satanás y sus ángeles. Porque el infierno no fue creado para los hombres, el infierno fue creado para Satanás. Pero como Satanás tienta, roba, miente, acecha y quiere llevarse a muchos con él, hay mucha gente que cae bajo su gobierno y maldición. Promesas, y el tercer paso necesario para la conversión es el renacer. Renacer es volver a nacer. Volver a nacer. Y concluyo esto que quería decirles recién por el tema del rechazo. Dios rechaza el pecado, Dios detesta el pecado. Y si una persona que está en pecado, por más que venga a la iglesia, por más que venga con una Biblia más grande que esta, si está en pecado no va a recibir la bendición de Dios. Y esa persona se puede pasar toda una vida pidiéndole a Dios su favor, su bendición. Dios no puede bendecir a una persona así. Da vuelta su rostro, gira su rostro para no ver, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque tiene asco al pecado. No soporta el pecado, porque el pecado fue el que mató a Cristo en la cruz. Y Jesús murió por los pecados de toda la humanidad, para expiar a la humanidad. Jesús se convierte en el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. Y por ese pecado
Jesús sufrió un tormento tremendo. Promesas para los convertidos. Dice el texto bíblico, la primera de ellas es restauración. Dice, si te convirtieres, yo te restauraré. Si te convirtieres, el condicionante sí hace que vos no te ilusiones con que te va a restaurar Dios. Tiene que haber una conversión. Por eso hay personas que dicen, yo vine a la iglesia pensando que me iba a cambiar la vida, que me iba a ayudar la vida, pero no, tenés que convertirte para que Dios haga algo. Es decir, que vos tenés que experimentar una transformación en tu interior. Tenés que poner tu vida inclinada a Dios. Y lo estás haciendo al haber venido hoy aquí. Lo estás haciendo participando de las cosas santas de Dios. Dios le agrada esto. ¿Por qué estamos hablando de Él? No estamos hablando de Satanás, estamos hablando de Dios. Y a Él le agrada que vos lo conozcas, que vos lo busques, que vos lo ames, que vos lo adores. Por eso dice, si te convirtieres, ilusionate que Él te va a restaurar. Y restaurar es que te va a devolver todo lo que el diablo te robó. El diablo te robó la paz, el gozo, la tranquilidad, el equilibrio, la armonía, la sabiduría y tantas otras cosas más. Dios promete que te va a restaurar como al principio. Hay muchos otros textos bíblicos al respecto, pero tomate de la promesa que te va a restaurar. Si hoy venís deprimido, Dios te va a dar fuerzas. Si hoy venís desesperanzado, Dios te va a llenar de esperanza. Si hoy venís triste, Dios te va a llenar de gozo. Si hoy venís con ideas hasta suicidas, Dios te va a llenar de vida y vida en abundancia, porque ese es el milagro que Dios provoca en nosotros. Hay gente que ha experimentado un cambio glorioso. Una persona muy nuevita de nuestra iglesia me decía días atrás, pastor, yo encontré en esta iglesia mi lugar en el mundo. A mí me impresionó. Soy tan bendecido y el reclamo más común que yo he encontrado a lo largo de mis pocos años, bueno, es un chiste, ¿verdad? Es ¿por qué no conocí a Dios antes? Cuando Freddy aceptó a Cristo, este precioso siervo de Dios que nos visita siempre, me dice, pastor, ¿por qué yo no conocía a Dios antes? Yo a los 24 años, cuando entregué mi vida a Cristo, dije, ¿por qué no lo conocí antes? Porque era necio, era orgulloso, era muy distraído y muy comprometido con las cosas del mundo y no le prestaba atención a Dios ni a sus santas cosas. Dios promete restaurarte, amén. O sea, te va a levantar, te va a dar fuerzas, ánimo, te va a dar visión. Parece que estoy hablando solo. ¿Hay alguien aquí? Amén, que así sea, sí, me está hablando a mí, pastor. Porque si yo estuviera ahí, yo estaría pensando eso mismo justamente. Restaura nuestra relación con Dios. Mira lo que dice el texto. Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Eso a mí me impactó. Delante de Dios vamos a estar. Sí, va a ser cuando vayamos a la eternidad. Esa es la promesa de la vida eterna. No, te estoy hablando del aquí y del ahora. De disfrutar la presencia de Dios aquí y ahora, antes de que vayamos al cielo, cuando Dios cumpla su promesa de llevarnos a su presencia. Cuando se cumple nuestro ciclo en este mundo, dice, bueno, venga a la casa celestial. Porque Jesús dice en su promesa, estoy preparando lugar para vosotros. Y donde yo estoy, vosotros también estaréis. ¿Se acuerdan de esa promesa? Por eso tenemos que tener en cuenta que esta promesa, te restauraré y delante de mí estarás, tiene que ver con el aquí y en el ahora. Pues seríamos realmente muy idílicos de pensar que hoy tenemos que sufrir, bueno, este sufrimiento que nos toca vivir aquí es la misión que nos toca llevar en la vida, es la cruz que tenemos que llevar. No, Dios quiere que disfrutes la vida. Dios quiere bendecirte. Dios quiere cambiar tu maldición en bendición. Pero depende de vos, depende de mí, depende de nosotros. Nosotros elegimos, nosotros decidimos.
Vos estás escuchando ahora de parte de Dios la posibilidad de una vida nueva, diferente, absoluta, que tiene que ver con la conversión, tiene que ver con la regeneración, tiene que ver con el nuevo nacimiento. Pero si te vas de acá tal cual como entraste, bueno, nada pasó, pero vas a seguir caminando en un derrotero de tristeza, de derrota, de fracaso, de maldición. Y Dios no quiere eso. Por eso Dios nos da la oportunidad de una vida nueva, pero tenemos que preferirlo a Él y darle gloria a Él y reconocerlo a Él, porque Él envió a Jesucristo al mundo para morir por nosotros en la cruz. Jesús vino para cumplir un mandato divino y cumplir el plan de Dios. Restaura nuestra relación con Dios y delante de mí estarás. Esto es muy profundo lo que te voy a decir ahora, pero tiene que ver con la presencia de Dios. La presencia de Dios se disfruta, es un deleite. Si vos experimentás la presencia de Dios, no vas a querer salir nunca más de ella. Y la vas a experimentar siempre. No hace falta que vengas a la iglesia, ni hace falta que estés en un recinto súper sagrado, sacro. En tu casa podés experimentar la presencia de Dios. Donde quiera que vayas podés experimentar la presencia de Dios. Porque Dios está en todo lugar. Es omnipresente. Dios está. Y vos tenés que disfrutar su presencia, no rechazarlo, y saber y tomar conciencia de que Él está. Porque si sos su hijo o sos su hija, Él es tu papá. Y es un papá amoroso, tierno. No es un papá ajeno, no es un papá ausente, es un papá amoroso, nada que ver con los papás que a lo mejor vos y yo hemos conocido. Él es el papá, el Padre Celestial, y Él está todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Esa es la creencia, esa es la fe. Por eso no estamos nunca solos, estamos acompañados por Dios, y Dios está con nosotros, como dice la Biblia en el libro de Jeremías. ¿Cómo? Como poderoso gigante. Por lo tanto, vos tenés que confiar que Dios está con vos. Y Dios está con vos, ¿quién contra vos? Como dice el apóstol Pablo. ¿Te das cuenta cómo Dios va formando tu carácter, tu fe, tu esperanza y tu convicción? Y no es una mera opinión que tenés como diciendo me lo contaron o creo que lo leí. No, ya tu vida comienza a ser un solo bloque, seguro, segurísimo, por las decisiones que vas tomando y que van resultando en grandes bendiciones para tu vida. Sin Dios, las personas están perdidas y condenadas por la rebeldía. Eso lo dice el profeta Jeremías en el capítulo 3, versículo 22. Dice que por cuestión de que no se convirtieron, sufrieron pérdidas en sus propias vidas y condenadas por la rebeldía. Rebeldes. El primer rebelde fue Satanás. Y fíjense que mucha gente hace una fiesta de la rebeldía. Y soy rebelde, ¿qué quiere que le haga, pastor? Soy rebelde. Bueno, el rebelde es ligado a Satanás, porque Satanás fue el primer rebelde. Dios le dio órdenes específicas y Satanás no las cumplió. Y después esa rebeldía la transmitió al género humano a través de Adán y Eva, que siguieron la misma rebeldía y por esa rebeldía cayeron en pecado, y en eso está la humanidad entera. Por eso el apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo 2 versículo 1 y 2 dice: el mundo entero está bajo el poder del demonio, siguiendo el camino o la corriente natural de este mundo que opera bajo el príncipe de la desobediencia. Bueno, es largo para que lo entiendas, pero lee Efesios capítulo 2 versículo 1 y 2. Hay una corriente natural de rebelión, de desobediencia. Por eso si vos sos desobediente o rebelde, sos parte de esa corriente natural que es mundana y va a desembocar en el mismo infierno. Eso lo tenés que saber. Y te lo digo antes de que llegues para que no digas nunca me lo dijeron. Las personas sin Dios, sus casas son muladares, dice el libro de Daniel capítulo 3 versículo 29. ¿Qué es un muladar, pastor? Es un basural. Los muladares en la Biblia eran donde la gente, es como la quema aquí, donde todo el mundo lleva la basura.
y después esa basura contamina las napas, y después hay un bicherío, hay mal olor, etc. Bueno, eso es lo que produce el pecado. Una persona no convertida convierte a su casa en un muladar, es decir, se empieza a llenar de basura. Y no estoy hablando de basura física, no estoy hablando de desechos orgánicos o inorgánicos, estoy hablando de basura espiritual, porque la persona no convertida sigue pecando, sigue robando, sigue mintiendo, sigue engañando, sigue estafando, sigue violentando, sigue destruyendo, sigue pensando mal, con envidias, con celos, con rabias, con bronca. En vez de pedirle ayuda a Dios para vivir una transformación o convertirse y ser una nueva criatura en Cristo, sigue haciendo lo mismo que siempre hizo. No cambió nada, nada, nada. Lo único que cambió es el hábito de empezar a venir a la iglesia o de empezar a leer la Biblia, pero todavía no ha entrado en esa dimensión de gloria que te hace vivir una vida absolutamente diferente. Las personas sin Dios, sus casas son habitaciones de demonios. Apocalipsis 18:2 dice que una persona no convertida convierte su casa en habitaciones de demonios. Nosotros les llamamos cuevas. Es decir, que los demonios, ya que hay basura espiritual, bueno, vienen las cucarachas espirituales que son demonios. Y las personas dicen, pastor, no puedo dormir de noche, alguien me habla en la cabeza, escucho ruidos que se mueven. Bueno, hay demonios, indudablemente, que te perturban. Imagínate una persona si no puede dormir, pierde reposo, no puede reposar, está como intranquila, una persona que está como alterada, no puede equilibrarse en su sueño, en su reposo, en su descanso. Y está el bicho allí, latente, rondando, buscando a quien devorar, como dice el apóstol Pedro. Por eso hay casas que son basureros espirituales y casas que son cuevas llenas de demonios. Disculpe si hay alguna aquí, pero tendrías que hoy mismo pedirle un milagro a Dios porque transforme tu vida y hagas de vos una nueva criatura, y cuando llegues a tu casa decir, bueno, la voy a limpiar en el terreno espiritual y se van todos los demonios en el nombre de Jesús. Y te puedo asegurar que se te van a poner los pelos de punta, pero Dios te va a respaldar. Y vas a limpiar tu casa, vas a limpiar tu entorno y vas a ver cómo todo empieza a cambiar por la intervención de Dios. Amén. Dios te recibe, delante de mí estarás. Dios te recibe. No importa lo que hayas hecho antes, no importa lo que hayas sido antes, Dios te da un nuevo comienzo. Eso se llama la nueva vida en Cristo. Por eso todos llegamos a Cristo para empezar de nuevo. Y Cristo hace nuevas todas las cosas. Dice la palabra, he aquí todo es hecho nuevo. Lo viejo pasó. A partir de Cristo todo es hecho nuevo. Yo me imagino que muchos quieren empezar de nuevo. Muchos quieren empezar una nueva etapa. Quieren dejar atrás el pasado sepultado bajo la sangre de Jesús y decir, yo quiero empezar de nuevo, quiero empezar algo nuevo, diferente. Bueno, Dios está para ayudarte si contás con Él. Ahora, si querés hacerlo solo o sola, bueno, Dios no puede intervenir porque no es ningún patotero para meterse prepotentemente. Delante de mí estarás, vas a estar cara a cara con Dios. Y eso es deleitoso, es glorioso, es maravilloso. La segunda cosa que tenés que recibir es la representación. Dice, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Representación, nosotros vamos a representarlo a Dios. Uy, pastor, qué pretencioso. Es lo mismo que pensé yo. Cuando Dios me da la primera oportunidad de hablarle a un grupo en Córdoba y me piden que yo les cuente mi testimonio de cómo conocí a Cristo, de cómo me involucré en la iglesia evangélica. Yo era católico, apostólico romano y lo decía todo el tiempo hasta que conocí a Cristo. Y me piden que yo comparta mi testimonio. Yo me acuerdo y les conté varias veces esto, y sirve bien para los que están tomando la materia oratoria conmigo todos los viernes. Yo me miraba al espejo y decía, vos, ¿de dónde saliste vos? Hablando de Dios ahora. Ni yo lo podía creer, ni hasta el día de hoy lo creo. Pero Dios te puede usar como su boca
Pero ¿qué hay que hacer antes? ¿Qué hay que hacer antes según el texto bíblico? Entresacar lo precioso de lo vil. ¿Sabes lo que quiere decir esto? Que en tu vida hay cosas viles, pero hay cosas preciosas. Vos tenés que hacer una separación criteriosa. Hay personas que no tienen criterios para analizar sus circunstancias de vida, meten todo en una misma bolsa y ahí se confunden por sus emociones y da todo lo mismo, es todo lo mismo. Vos le decís qué problema tenés y te cuentan de la suegra, del tío, del hijo, del trabajo, del jefe. Y vos decís, pero esta persona no tiene ni idea de lo que le está pasando. ¿Por qué? Porque está confundida por la gran mezcla que tiene en su ser interior. Cada persona tiene cosas viles y cosas preciosas. Vos tenés que ser sabio, sabia, entendido, entendida, y pedirle, por supuesto, la guía a Dios para que te permita definir, bueno, esto es vil, esto no me conviene, esto, ¡pum!, lo saco de mi vida. No es un esposo, ojo. Ojo. Tiene que ver con actitudes, tiene que ver con compromisos, tiene que ver con cosas que vos ya has establecido, que son viciosas. ¿Qué es lo que te trae el daño? ¿Qué es lo que te trae la maldición? Hay compromisos malignos, hay hábitos malignos, hay vicios que hacen que vos vivas una vida perdida. Vos tenés que decir, esto ya no tiene que formar parte de mi vida. El robo, la mentira ya agrada al diablo, eso no tiene que formar parte de mi vida. Y más si querés que Dios te bendiga. Dios no bendice el pecado. Por lo tanto, si el pecador está en pecado voluntario y consciente, Dios no lo puede bendecir. Dios bendice a quien se arrepiente, a quien dice, ayúdame, Señor, sé propicio a mi pecador. Ahí Dios estira su mano y te saca a flote, te levanta con bendición. ¿Cuántos están entendiendo esto? Por eso cuando vos tomás la decisión de entregarte a Dios, Dios empieza a usarte, empieza a usar tu boca para que lo representes, para que hables de parte de Él. Uy, eso es muy fanático. No, es conversión. Es el fruto de una persona convertida. ¿Sabés cómo lo descubrí yo? Ya te conté. Cuando iba pasando por una casa donde había un montón de gente, eso lo cuento siempre, así que tomalo como un ejemplo para animarte. Vi un montón de personas que estaban de tomar cerveza, riéndose, y yo me metí de cara rota. Y aplaudí, y le dije, perdón la interrupción, pero miren, yo empecé hace poquito, ni me conocían siquiera. Mirá qué cara rota que era yo. Pero le agradezco a Dios por la valentía. Disculpen, por favor, disculpen que los interrumpa, pero miren, yo les quiero contar, recién vengo de la iglesia, yo hace poco que voy, no sabía nada de Dios, no sabía nada de la Biblia, no tenía ni idea. Pero en ese momento Dios me usó como su boca. ¿Por qué te lo digo? Porque empezaron a fluir de mi boca palabras que me sorprendían a mí. Y yo decía, ay, qué bien que hablo. Pero descubrí a Paleo y no era yo. Y se quedaron todos, había como 17 tomando todos, y se quedaron todos atentos como están ustedes, escuchando con atención. Digo, yo los invito a estar acá a 2 cuadras, así que por favor disculpen, chao. Y me fui. Y cuando me vio una mujer que era una de las mujeres que limpiaba donde yo iba, me dice, ay, ¿cómo saliste vivo de ahí? Yo no tuve miedo, ni conciencia tampoco de podría haber sido peligroso. Dios te quiere usar como su boca. Anímate a abrirla, que Dios la va a llenar. Y Dios va a poner palabras que ni siquiera te imaginas. La tercera cosa que vamos a recibir como una promesa es respeto. La gente respeta la convicción, no la imitación, no la conveniencia, sino respeta el hecho de que vos seas una persona genuina, que prediques lo que vivís y lo que crees, y que todo lo que decís sea cierto porque lo apoyás con tu propia vida. Dice, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. ¿Sabés lo común y denominador de este mundo? Es que la mayoría de las personas débiles, escuchá, se convierten a los fuertes. Vos tenés que ser fuerte en Cristo. Cristo es nuestro modelo. Él venció a la muerte y dijo, confiad, yo he vencido al mundo también.
Hay personas muy débiles que terminan cediendo por su falta de carácter, por su falta de convicciones, y terminan imitando a los malignos. El ejemplo burdo que te quiero poner es el que yo siempre pongo, de una persona que fue interpelada por su mamá, que le dijo: ¿por qué fumás vos? ¿Y qué querés que haga? Si donde estoy yo todos fuman. Es decir, se convirtió a ellos. Nosotros no tenemos que convertirnos a ellos. Ellos se tienen que convertir a nosotros, porque nosotros estamos en Cristo. Ahora, si vos no estás en Cristo, vas a terminar cediendo. El pecado, el maligno, el diablo, vas a terminar atrapándote y tentándote de tal manera que vos vas a ceder y terminás haciendo lo que el diablo quiere. Y Dios se disgusta con ellos. Que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Si te dicen, vení a tomar, no, discúlpame, yo puedo tomar, pero soy muy medido. Vení, vayamos con esas mujeres, no, discúlpame, soy un hombre casado, antes lo hacía, pero ahora no, ahora le soy fiel a mi esposa. Vení, robemos, no, discúlpame, eso era parte de mi vieja vida, si mi vida cambió, ahora yo no soy más el mismo. ¿Por qué? Porque tengo a Cristo. Y eso marca la diferencia, porque ya no tenemos la misma naturaleza, ya el milagro fue hecho en nuestro interior. Somos nuevas criaturas en Cristo. Amén. ¿Te animás a decir al que tenés al lado, soy nueva criatura en Cristo? La Biblia dice que lo viejo pasó, he aquí todo empieza a ser hecho nuevo. Amén. 3 demandas para los convertidos. 3 demandas. Primero, conversión a Dios. No es una conversión para convencer. Ojo, voy a hacerme el convertido, voy a hacerme el genuino hijo de Dios. No, eso no se puede imitar. O sos o no sos. Un buen actor podría imitarnos y pasar como un excelente hijo de Dios, pero eso con el tiempo cae. Y mucho más ante la presencia de Dios, porque esa persona cuando muera no va a ir al cielo, sino al infierno. Lo dice la Biblia. Conversión a Dios. Antes íbamos para el infierno, para el diablo, ahora vamos a Dios, a la santidad, a su presencia. Segundo, sacar lo malo de nosotros. Vos tenés que entender que hay cosas malas, viles. Vos tenés que decir, esto ya no tiene que formar parte de mi vida. Esto lo corto, esto pongo límites. Disculpá, conmigo no cuentes más. ¿Por qué? Porque soy otra persona. Ya no convivo ni comulgo con estas cosas, ya mis principios han cambiado, mis valores también. Antes sí, yo era todo eso, pero ahora ya no soy más, porque hemos sido convertidos. 3, no ser influenciados por el mundo. Jesús dice, confiad, yo he vencido al mundo. La cultura del Evangelio, escucháis, con esto termino, la cultura del Evangelio es una contracultura. ¿Por qué? Porque va en contra de la corriente natural de este mundo. El mundo te lleva al infierno, robá, matá, fumá, violá, drogate, hace todo lo que el mundo haga y festeja, pero Cristo hizo todo lo contrario. Y Cristo nos da su ejemplo. Por eso nosotros tenemos que seguir a Cristo y ser como Él para agradar a Dios. Así que podríamos reconocer en este momento, yo sé que algunos se sentirán desafiados y decir, no, está loco, este pastor está pidiendo demasiado, pero es lo que Dios nos pide a todos nosotros, que podamos tener a Cristo en el corazón y disfrutar de su presencia todos los días. Y vas a ver cómo tu vida va a empezar a ser levantada, 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 y ni te imaginas a dónde va a terminar. Porque como siempre te digo, sabemos cómo empezamos, pero no sabemos cómo terminamos. Mírame a mí, yo nunca me imaginé estar predicándoles a ustedes, ni mucho menos ser pastor. Pero le agradezco a Dios porque disfruto al máximo todo lo que hago. Y mucho más, Dios me honra con ustedes porque me siento inmerecedor, como siempre se los digo. Permití que el Espíritu Santo te guíe a toda verdad, que Él ponga en tu vida convicción, que tengas absoluta convicción. Si decís creer en Dios, que sepas por qué crees. Si decís confiar en Dios, que sepas por qué confías. Y si decís que Dios ha tocado tu vida, que tengas convicción de que realmente Él la tocó y que ha hecho un cambio para bien, para su gloria.
Señor, mira a tu pueblo, tú nos conoces a todos íntimamente, nadie puede engañarte. Y yo te pido que hoy estés definiendo el llamamiento y la conversión de muchos aquí que necesitan experimentar un cambio total, absoluto en sus vidas. Señor, hasta aquí han caminado solos como yo, han vivido vidas a lo mejor trapeadas, sufrientes, hasta miserables, si se puede decir, como fue la mía. Pero un día llegamos a tu presencia y en tu presencia comenzamos a disfrutar y además tuvimos gozo y paz por sobre todas las cosas. Y después se sumaron el poder, la bendición, el entusiasmo. Oh Padre Santo, cuán bueno eres con nosotros. Yo te pido ahora que extiendas tu mano de misericordia y de poder para tocar a todos los que están presentes. Que ninguno de los presentes se vaya de aquí como entró. Que hoy hagas el milagro del nuevo nacimiento. Que hoy experimenten una transformación de adentro para afuera. Y que a partir de hoy, Señor, les empieces a mostrar novedad de vida. Yo reprendo a todo devorador, echo fuera a todo bicho inmundo y enemigo y demonio que se aparezca. Y declaro cobertura del cielo y amparo de lo alto sobre cada uno en particular. Y aún hago extensiva esta bendición para todos sus seres queridos, donde quiera que se encuentren. Señor, que tu bendición les alcance y que hoy sean librados del mal, del maligno y de toda malignidad. Y recibe la gloria, Señor, y la honra, porque ahora tu pueblo va a llenar su corazón con tu gloriosa presencia. Decile a Dios así: Dios, llena mi corazón con tu gloriosa presencia, porque recibo a Cristo para salvación eterna de mi alma, y en Cristo descanso. Amén.